Bueno, pues bienvenidos a esta nueva entrevista de Baker Café. Ya estamos en la tercera edición de entrevistas y, como no, tenía que llegar aquí el momento del sin par, José Valenzuela. eh, Gracias al que estoy básicamente en YouTube, porque José y yo empezamos, atención, un proyecto juntos en YouTube hace ya un par de años que se llama Sí, OptiRealismo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? pues nada, encantado de estar contigo otra vez Otra en las vez. redes. Otra vez, Aunque sean separados sí, por en la estas distancia. Sí, pantallas, sí. ¿no? Pero bueno, es una alegría, ¿no? Hay que Tenerte decir que aquí. algún día tenemos previsto regresar con OptiRealismo cuando las cosas se relajen un poco Efectivamente. y traer pues, Hola, ese buen ¿cómo rollo que estás? teníamos ¿Qué nosotros, ¿no? tal? Creo que Desde, se va para comer hoy a la bueno, cositería. Ay, aquí creo que se tenemos... escucha a... 12:30, dos personas. Perdón. ¿Esto se Vaya. corta, no? No, no, esto se deja Espero todo. que... Sí. ¿Se deja? Pues Esto es nada. Cinema Verité. Esto es... Entonces nada, la No gente sé sabrá dónde cómo vamos a decirlo. comer hoy. Eso es. No. Si Pero sí, queréis... sí, no. Sí. Decías tú que gracias a mí tú estás en YouTube. Yo creo que casi es al revés, ¿no? Que gracias a ti que me convenciste con esas ideas que tenías en mente, que me animé. Lo que pasa que, bueno, luego la vida decidió ponerme una Sí, churumbela y... eso es. Y luego una pandemia de por medio, o sea, todo fue sumando. Sí, también. Eso también hace. Pero bueno, que fue mutuo, digamos, porque no estábamos muy convencidos los dos, pero es como que nos apoyábamos el uno al otro y nuestra timidez frente a la cámara, pues eso, la amortiguábamos así, ¿no? Bueno, pues os voy a explicar, para quien no lo sepa, quién es José Valenzuela. A ver si nos da la vida, porque claro, es una lista tan enorme de credenciales que no sé si voy a tener tiempo de decirlas todas, pero lo vamos a resumir en que José Valenzuela es doctor en humanidades, ingeniero técnico electrónico, ingeniero en automática, máster en ingeniería biomédica, máster en creación literaria y bueno, ya paró, se van a pensar que te compras los títulos en el mercado negro o algo así, no sé. Sí, es un poco como la duquesa de Alba, ¿no? Tengo un poco de titulitis. Pero bueno, al final el resumen es que soy una persona inquieta. ¿Y con mucho tiempo libre o eres capaz de organizarte muy bien? Porque la verdad es que no lo entiendo. Porque además Bueno, yo, o escribes sea, y haces de todo, vamos. sí, eso sí, pero bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al final eh, he picoteado de muchos campos, y supongo que hay personas que se centran en un ámbito concreto y se vuelven verdaderos expertos en ese ámbito. Mm. Yo supongo que no llego a nivel de experto en casi ninguna de las cosas que hago, pero siempre me ha gustado tener un poquito una visión más global, ¿no? Más panorámica. Y eso es lo que ha hecho que al final, ¿no? La idea del conocimiento, pues no me quede restringida por ejemplo, cuando yo empecé con los estudios más técnicos, Ujú. pero siempre vi que faltaba una pata, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó un poquito a seguir investigando, estudiando en el ámbito más humanístico, en este caso, Bueno, ¿no? sin Las duda humanidades. eres un hombre del Renacimiento. Te gusta todo, vamos, no Sí, tienes filtro. Y lo que más me gusta de ti es que es toda una rareza hoy en día, es que no haces distingos, ¿no? Entre ciencias y letras. Eso es maravilloso. Y de hecho, eso también se traslada en tu obra publicada. Si quieres, vamos a hacer una pequeña introducción. Oh, primero, antes de hablar de tus libros, si quieres, cuéntanos un poco a qué te estás dedicando ahora, porque cada vez que hablamos me sorprendes con algún proyecto más loco todavía que el anterior. Sí, sí, la verdad me lo dice mucha gente, ¿no? Cuando me los encuentro al cabo de un mes, a lo mejor me dicen, ¿sigues en lo mismo en lo que estabas o estás con algo nuevo, ¿no? Bueno, yo, o sea, lo que es el trabajo, por decirlo así, ¿no? Mi trabajo de 40, o en este caso 35 horas. Yo soy técnico de laboratorio, ¿no? En la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Ujú. Y básicamente lo que hago es dar el soporte técnico, ¿no? Dado esa parte más de ingeniero que tengo, a la investigación en neurociencia. Entonces, no podría decir, o no sería riguroso decir que estoy metido en determinados proyectos, sino que básicamente doy soporte a todos esos proyectos, y que van pues desde la investigación básica,
en temas como, por ejemplo, ¿no? el procesado auditivo, o la novedad, o aspectos más asociados a la emoción, hasta proyectos más raros, como por ejemplo uno en el que sí que estuve más implicado al principio, pero luego con un cambio que hice básicamente de formato, digamos, de contrato, pues ahora estoy de técnico, pero antes estaba como investigador en un proyecto de lo que se llama arqueoacústica. ¿Qué es esto? A Que ver, básicamente... cuéntanos. Sí, bueno, y de hecho arqueoacústica y neurociencia. Pues era algo que yo desconocía completamente, dentro de que en la arqueología en general pues tengo las nociones básicas de supongo cualquier persona que mínimamente se ha informado. Pero dentro de la arqueología hay una rama que se llama arqueoacústica, que lo que hace es investigar el sonido en el pasado. Hay distintos ámbitos dentro de ese paraguas, ¿no? Que es la arqueoacústica, pues que a lo mejor uno investiga el tipo de instrumentos musicales que fabricaban o que aprovechaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, ciertas rocas que por su forma y su disposición pues, podían utilizar como algo así como tambores, podríamos decir. Pero también, y en concreto es en el ámbito en el que trabaja, en el que se desarrolla este proyecto, ¿no? Se investiga la acústica de los lugares, por ejemplo, ¿no? Y se intenta entender si esa acústica tiene algún tipo de valor concreto o de parámetros concretos que pudieran de alguna manera ayudarnos a entender por qué se elegían esos sitios y no otros. Por ejemplo, ¿no? En el caso concreto del proyecto, se investigan sitios que tienen pues, pinturas rituales y que se cree que allí pues, se llevaba a cabo algún tipo de práctica ritual, ¿no? Pues, hablamos del Holoceno, hablamos del Neolítico, Paleolítico más tardío, pero sobre todo el Neolítico, ¿no? Y entonces se cree hay una hipótesis que se dice que esos lugares donde se hacían este tipo de pinturas determinadas tenían o pueden tener algún tipo de acústica concreta que puede de alguna manera ser útil para potenciar ciertos aspectos de esos rituales. Dicho claro y rápido, pues si esta gente pillaba los colocones que pudiera pillar para entrar en trance, el hecho de que ciertas acústicas pues pudieran generar mayores reverberaciones o mayor número de ecos en los espacios en los que ellos estaban. Claro, en aquella época piensa que no existían ni religiones, eran proto-religiones, ¿no? Y era sobre todo pues animismo, ¿no? El hecho de creer pues que de alguna manera la naturaleza pues tenía algún tipo Sigue de hablando que entidad. ahora vengo, ¿eh? Sí, no. Hasta ahora. o de espíritus, podamos decir, ¿no? Creo que sé qué es lo que va a buscar Sergio. Creo que va a buscar unos libros concretos. Pero bueno, el caso es que, os lo cuento a vosotros, ¿no? Estimado público. El hecho de que nosotros o esas tribus o esas comunidades pensaran que la naturaleza les puede hablar, claro, a la hora de reconocer un eco, nosotros a día de hoy entendemos perfectamente lo que es la física que hay detrás de un eco. Pero en aquella época podían pensar que al hablarles y que el eco rebotara, era la naturaleza quien les estaba respondiendo. Entonces eso, sumado a, entre otras cosas, pues lo que decíamos, ¿no? Al empezar a cantar, esa reverberación que hace que de alguna manera se va fusionando. Pensaba que ibas a buscar un libro, ahora he quedado en evidencia. Mira, de hecho, mira, lo tengo a mano, porque tengo aquí un par de libros, ¿ves? Que de hecho no le hace mucha gracia a la investigadora principal de este proyecto, porque no dice que no va Este muy lo he bien en leído, el inglés. de ¿Verdad? neandertales, ¿cómo lo han traducido en castellano? Cantaban rap o algo así. Exacto. Sí. Y bueno, entonces nosotros desde el laboratorio, claro, porque la gente dirá, ¿qué hacéis vosotros en neurociencia con gente cantando en el Neolítico, ¿no? Sí. Y lo que hacemos básicamente es replicar las condiciones acústicas o la firma acústica, pues, vamos a usar mucho estas comillas, del lugar, replicarla allí en el laboratorio pues con un conjunto de altavoces que te rodean y también con el uso de realidad virtual para ver si de alguna manera podemos jugar con ello y, por ejemplo, pues subir o bajar en la reverberación y ver si eso puede causar algún tipo de efecto distinto en el oyente. No sé, me lo invento, incrementar la emoción que tú tienes al escuchar
una pieza determinada, un sonido determinado. Y un poco estamos trabajando con eso. Vale, o sea, es una especie de rave prehistórica, ¿no? En lo que intentas analizar. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. De hecho, no, obviamente por motivos éticos no podemos replicar también otro tipo de trance al que se puede llegar, ¿no? Con sustancias de distintos tipos, pero sí que como mínimo sí se puede estudiar con el rigor científico, porque si te pones a buscar un poquito de bibliografía sobre el tema del trance, como supondrás, te vas a encontrar artículos de todo pelaje, digamos, que no parecen muy sustentados en la ciencia, ¿no? En el método científico. Entonces, Ya. en cambio, hay investigadores que sí que se han preocupado en aplicar ese rigor a la hora de decir, bueno, o sea, el trance, veamos por un lado si se produce o no, y entonces identifiquémoslo e intentemos encontrar por ciertos patrones o ciertas formas de provocarlo, pero de una manera, como digo, rigurosa, ¿no? Claro. Mm. Bueno, dispensad esta especie de huida que he protagonizado de golpe, pero es que me traían un paquete de Amazon. Y como hay confianza, y tú también hemos escuchado cosas de tu intimidad Tengo mucho casi, rollo yo. Sí, sí, pues es bueno, de hecho, como iréis escuchando a mi perra roncar también de vez en cuando. perfecto. O sea, esto O es sea, no una pasa nada. entrevista en total confianza, casi una charla de Sí, sí, café. completamente. Y eso me lleva a recordar que ya hace bastantes años que nos conocemos y yo creo que sería divertido también contar cómo nos conocimos porque es otra de tus facetas. Aparte de todo lo que hemos dicho, aparte de todo esto, te dedicas a escribir divulgación, a escribir ficción también y además a escribir muy bien. Es decir, que Bueno, yo doy fe, doy fe. O sea, lo no intento, te lo hagas intento. ahora el tonto. Escribes muy bien y lo sabes. Y bueno, y eso nos llevó un poco a conocernos. Si quieres, cuéntalo tú, que eres el invitado protagonista. Es divertido, bueno, tú lo sabes, es muy divertido porque hace ya bastantes años, Mm, podríamos decir que igual hace más de 10 y de 12 años, sí. me suena que fue hacia 2000, bueno, no sé, 2008, 2009, pongamos, por aquella época. Mm, Ah, yo estaba precisamente trabajando en el laboratorio en el que vuelvo a estar ahora, pero luego hice un periplo por hospitales universitarios y algún otro grupo de investigación. Pero bueno, yo estaba en aquel laboratorio y como soy bastante inquieto, pues también quería aprovechar mi tiempo fuera, pues de alguna manera, ¿no? Pues escribiendo, porque ujú. siempre había querido escribir, pero cuando me centré mucho en la ingeniería y demás, pues claro, solo estuve por ello y a la que vi que ya pues empezaba a tener un trabajo y un sustento, dije, mira, ahora es el momento, ¿no? Y como pues no consideré que la forma adecuada para pasar por ese cambio, ¿no? O bueno, más que cambio, ¿no? Para añadir esa línea al currículum, pues era escribiendo sobre lo que más conocía en ese momento, ¿no? Pues empecé a escribir sobre divulgación. Entonces, inicié un blog personal junto con unos amigos que ahí quedó, ponía cosas de todo tipo, cosas de cachondeo, pero también de vez en cuando pues me ponía un poquito más serio y escribía sobre algún concepto que me interesaba más a nivel científico, tecnológico. Pero el caso es que, espera, voy a ver si puedo apartar a la perra un poco. Dale al mute este. Sí, voy a darle al mute, porque si no... Vale, el caso, que entonces lo hacía más a un nivel personal que otra cosa. Y un día descubrí, ¿no? Lo que ahora es Shataka Ciencia, si no ha cambiado de nombre de No, no nuevo, ha es cambiado, Shataka ¿no? Ciencia, Bueno, no, en que aquel es entonces era Genciencia. Genciencia. En aquel momento era Genciencia. Sí. Y nada, les escribí, tenía curiosidad, porque era un blog que me gustaba mucho. Y me dijeron, sí, por supuesto, puedes escribir. No recuerdo por aquel entonces, me sabe mal porque no quiero faltar al respeto a las personas que en aquel momento estuvieran, pero no recuerdo qué personas estaban, pero sí que recuerdo que al final me quedé solo. Entonces solo escribía yo. Y digamos que un poco, al ser solo yo el que escribía, pues de alguna manera también lo organizaba, por decirlo así. Y un buen día me escribieron y me presentaron a una joven promesa. Pues joven, tenemos la misma edad. Que se llamaba Sergio Parra.
Entonces, no, me decían, viene de escribir en muchos otros sitios también, Sergio. Y nada, ¿no? Yo encantado, ¿no? Aparte leí un poquito a Sergio y dije, joder, o sea, ahora te devuelvo yo el piropo porque yo considero que tú escribes de maravilla también. Y nada, ¿no? Pues empezamos a escribir, de vez en cuando, pues nos escribíamos, pero tampoco, ¿no? Era un poco así como una colaboración tímida. Al final sí que coexistíamos, pero bueno, tampoco es que estuviéramos cada día escribiéndolo, ni mucho menos. Y bueno, y al poco tiempo, pues yo me tuve que... Que por cierto, no te hacías llamar José Valenzuela por aquel entonces. No, por aquel entonces creo que era Christopher Boone, ¿no? Christopher Boone, no? eso es. Sí. Boone. Que yo pensaba que eras extranjero, digo, uy. Sí, que es el protagonista del incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, creo que se llama. Mark Haddon, sí. Y bueno, porque bueno, hay gente que dice, no sé si para bien o para mal, pero que le recuerdo en algunas cosas al protagonista, que recordar que es un poquito Asperger, así que bueno, un poquito sí. Me lo tomaré como un elogio, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el caso es que al final, pues por cosas de la vida, me empecé a ocupar más, tuve que dejar de colaborar. Y bueno, parece que la cosa ahí quedó, pero un buen día yo me había quedado en el paro, ya unos cuantos años después, y hacía falta dinero en casa y demás, y vi un concurso de una revista que también leía asiduamente, que se llamaba Jotdown, un concurso de divulgación científica, y dije, bueno, me voy a apuntar a ver si sale la cosa. Y cuando salieron los ganadores, yo no estaba entre ellos, pero me vio Ángel, a quien siempre voy a estar agradecido, y me dijo, oye, no has ganado, el jurado al final era externo, pero a mí me ha gustado mucho tu texto y si quieres, pues te publicamos, ¿no? el texto. Y yo, hostia, súper contento, ¿no? Dije, encantado. Y me dijo, y si quieres, incluso puedes venir al evento de Jotdown Ciencia, que era el primero, de hecho, que se hacía en Sevilla. Sí. Yo le dije que mira, que lo que me iba a pagar por el artículo, pues si me sacaban el billete de avión, encantado, porque como estaba en el paro, no tenía problemas de horarios, digamos. Y en principio ahí quedaba la cosa, pero justo un par de días después me llamó Ángel y me dijo, se ha quedado la mesa redonda de neurociencia sin uno de los participantes. Y si quieres, puedes participar tú. Claro, yo le dije, mira, o sea, estás hablando con una persona que tampoco ha hecho nada muy relevante en su vida, a nivel, quiero referirme de publicaciones o para entendernos, de aparecer en prensa. Y aparte estoy en el paro, o sea, soy, para entendernos, un matado. Y me dijo, ¿tú te animas? Y le dije, yo me animo a lo que me echen. Y me dijo, pues nada, estás invitado entonces a venir y tal. Y con la gracia, la fortuna, que entonces cuando me recogió Ángel en el aeropuerto, había un caballero sentado en el coche que resultó ser Sergio Parra. Y yo ya sabía, porque había leído quién era el ganador, pero me hizo mucha ilusión porque por primera vez nos veíamos en persona. Y aparte, bueno, pues claro, no sé si en aquel momento tú todavía, como tenías lo de Christopher Boone en la cabeza, sabías quién era yo, pero yo sí que sabía seguro no, quién yo no eras lo tú. sabía. Bueno, me lo revelaste, es que, claro, de hecho, al poco de estar en el coche, recuerdo. Exacto, entonces pues en el coche ya empezamos a atar cabos y bueno, y fíjate, y de ahí pues esta relación de amor. Sí. De amistad homoerótica, como decimos siempre. Es curioso porque al final Ángel ha sido un poco la catapulta, ¿no? Tanto de ti, también para mí, porque yo por aquel entonces tampoco es que me prodigara en muchos lugares. Y también fue un poco la manera de conocernos y, bueno, de aquellos días en Sevilla fueron, bueno, aquellos días fue un día y medio, me parece, no fueron muchos más. Sí. Pero fue muy guay y de hecho recuerdo que hasta que empezó el evento pues estuvimos varias horas charlando, tomando café y eso, estuvimos hablando de libros y ahí ya vimos, hostia, tenemos muchas cosas en común y encima, joder, somos de Barcelona, pues ya está. Ya ves, sí, porque tú por entonces vivías un poquito más apartado de la ciudad, pero es que además la gente no lo sabe, pero es que vivimos a 2 calles. Sí, yo creo que ni 100 A metros. día de hoy, sí, o sea, esta calle que tengo que sube para aquí, llega a tu casa. O sea, cruzo un par de esquinas y llego a tu casa. O sea, así es. Fíjate, más cerca no podemos estar. Bueno, y aparte de lo que has ido publicando en Jotdown y también ahora estás, por ejemplo, en Jotdown Kids, ¿no? Haciendo reseñas de obras para niños. Me encanta cómics y demás. Tú eres muy de cómic, yo no soy tanto de cómic, tú eres muy de cómic también.
Bueno, es que a ti te gusta todo. Sí, o sea, a mí al final me gustan las historias. Me Mm, gusta que me cuenten y contar historias. Y el formato al final, no te digo que me dé igual, pero que sí. mm, Por suerte, pues me gustan todo tipo de formatos. Me gusta el cine, me gusta, o sea, bueno, el audiovisual, o sea, a decir, porque el cine, series, tele. También me gusta, como dices, los cómics. Es siempre, de hecho, yo creo que han sido como para tantas otras personas mis primeras lecturas, ¿no? Al ujú, final, ¿no? El Mortadelo, el Tintín, Asterix y todo ujú, esto. Y luego ya pues vas creciendo y te vas sofisticando un poquito. Aparte, la comunidad de cómic, al menos aquí en España, es una comunidad, bueno, supongo que habrá quien diga que hay mucho, como en todos lados, ¿no? Hay mucho conflicto y muchas guerras internas, pero a la vez es una comunidad muy que te abraza muy rápido, ¿no? Y te dice, te da la bienvenida muy rápido. Y yo, pues, aprovechando que también hago un poquito de crítica, ¿no? De reseñas y demás, la verdad es que desde el primer día me he sentido uno más, con tantísimos autores y editores con los que tengo la suerte de poder decir que tengo muy, muy buena amistad. Y bueno, y ya te digo, cómic, ensayos, novela, siempre al final me ha gustado devorar lo que me cuenten, ¿no? Lo que me quieran ujú. contar. De hecho, este amor que tienes hacia las historias, como una especie de vehículo, ¿no? Para contar cosas importantes, eh, queda perfectamente reflejado en los libros que has publicado. Por ejemplo, el primero que yo leí es uno que me dedicaste con mucho amor, por cierto, que es Todos nacemos locos. Lo tengo aquí. Sí, sí, ahí está. Que es bueno, es un libro donde básicamente hablas de la locura, pero utilizando como ejemplo 50 películas, 50 títulos del cine, donde Mm, se aborda la locura desde un punto de vista distinto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de sí. este libro? Mira, o sea, a mí siempre, o sea, junto con lo que es la vamos a decir, bueno, iba a decir la literatura, pero bueno, no vamos a, junto con el hecho de contar historias, ah, me ha interesado mucho también el ámbito de la mente humana. Entonces, y particularmente la mente humana cuando de alguna manera se ve, ¿no? Trastocada, por decirlo así, ¿no? Entonces, Ujú, la locura, ¿no? A mí me fascina, desde el respeto, pero me fascina, ¿no? El entender o intentar entender una mente loca, una persona loca. Y hablo de locura sin ser despectivo, ¿eh? Porque sí que es ujú. cierto que muchas veces se utiliza como término peyorativo, pero no es ni mucho menos el caso. De hecho, luego si quieres hablaremos también de un cómic que tengo en marcha junto con un compañero dibujante en el que pretendemos un poquito divulgar sobre el tema de la locura, la enfermedad mental y demás, los trastornos. Y con varios de los profesionales, las profesionales con las que estuve hablando, ellos me decían, hay que normalizar el término de locura, no como algo pues, que sea malo, sino simplemente como algo que es diferente. Claro. ¿No? Entonces ahí el término de esa mente distinta a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Lo que llaman Y ahora nada, la entonces, neurodiversidad, ¿no? sí, aunque bueno, ahí ya podríamos entrar en debatir, ¿no? Porque ya a veces nos pasamos, creo, con el tema Ya. ¿no? con el lenguaje. Sí que es cierto que el lenguaje pues, es importante y es relevante, ¿no? Obviamente a la hora de comunicarse, obviamente. Ah, pero a veces creo que nos pasamos. Pero bueno, esto ya, si quieres, lo debatimos luego en más o menos profundidad. El caso es bueno, como también me gusta, como decía, el cine, la literatura, por supuesto, pero también el cine, y tengo amistad con el coordinador de la colección, ¿no? Con Jordi Sánchez Navarro, que es Ujú. un fenómeno y un crack en cuanto al cine, y en concreto el cine fantástico de animación, es un maestro. Bueno, pues estuvimos hablando y le dije, mira, me gustaría, ¿no? Tal vez pues participar. De hecho, le di varias propuestas, pero le gustó especialmente la de la locura. Y a mí lo que me interesaba era salir un poco de los prejuicios o de los clichés que habitualmente asociamos al concepto de la locura, ¿no? Porque por un lado se tiende a relacionar locura con violencia y por el otro lado se tiende a relacionar locura con esa especie de don, ¿no?
estás tocado ¿no? por esta genialidad que a la vez es locura, ¿no? Ujú. Y me quería alejar tanto de un lado como del otro y simplemente normalizar la idea que hay. Entonces, la selección de películas, hay películas que personalmente tampoco pienso que sean grandes películas, pero que tocan algún tema concreto que creo que es interesante Ujú. hablar sobre él, mientras que hay otras que son más icónicas. Pero, por ejemplo, sí que intenté alejarme de, por decirte algo, la figura del loco asesino. Y de hecho hay una anécdota muy curiosa que obviamente no se conoce, porque está ahí un poco en la parte más de edición del libro, pero inicialmente esa portada que tienes a Russell Crowe en Una mente maravillosa, Sí. inicialmente iba a ser otra. Entonces yo ya había hecho todo, ya he hecho dentro de esas 50 descripciones de películas, aparte hay un prólogo un poco más extenso en el que hablo un poquito, ¿no? sobre el libro y sobre la relación de cine, enfermedad mental, y donde hablo pues de esto, ¿no? De que vamos a intentar alejarnos de esos prejuicios, ¿no? De esos clichés del loco asesino. Y me hizo mucha gracia que la primera propuesta de portada tenía a Jack Torrance con un hacha en El Resplandor. Vamos a quitar el estigma de la locura con esta maravillosa Sí. portada. Y claro, yo cuando vi aquella portada, tengo que decir que creo, y lo creo muy sinceramente, que a nivel comercial creo que vendería más. Porque, bueno, las cosas son así, es más icónico, ¿no? Ujú. Ese Jack Torrance. Ah, entonces yo creo que en cuanto a ventas, el libro hubiera funcionado, no digo que haya funcionado mal, simplemente digo que hubiera funcionado mejor Ujú. si hubiera tenido esa portada que no puede ser Russell Crowe más comedido, ¿no? Mirando las fórmulas en la ventana. Pero claro, me vi obligado a pedirles ese cambio de portada porque dije, hombre, si estoy intentando transmitir esta idea, igual confundimos un poco con ese señor con hacha persiguiendo para matar Ahora que a su mencionas mujer y su a hijo. la película esta, ¿tú crees que hay cierta correlación entre matemáticos y locura? Porque da la impresión, ¿no?, de que hay muchos casos, ¿no? No sabría qué decirte. Hombre, yo, si tuviera que apostar, o sea, no tengo datos con los que fundamentar nada, pero si tuviera que apostar, yo apostaría a que. Están todos locos. a que no sé si. Yo creo que simplemente su estructura o las estructuras mentales que tienen que acabar conformándose, ¿no? Igual hay como más predisposición a mentes más libres, por decirlo así, a la hora de elegir ese tipo de carreras. Igual que, por ejemplo, las carreras más artísticas, ¿no? Porque también se tiende a asociar mucho, ¿no? Esa creatividad del arte con la locura. Y claro, se dice que es correlación o causalidad Mm. o el hecho de que una persona pues tenga de alguna manera vamos a decir, esa configuración distinta Ujú. en la cabeza le hace más proclive a estudiar este tipo de cosas. Claro. Yo apostaría a una mezcla, ¿no? de distintos factores, pero pondría igual a esa idea del matemático, no sé, supongo que también es un poco, ¿no? El matemático que tenemos más en la mente que no igual Un el poco puñado de cliché, ¿no? matemáticos Quizás. reales, ¿no? Sí, porque igual también pues hay, por ejemplo, ¿no? ya que soy ingeniero, ¿no? Pues igual también hay mucho ingeniero loco barra, como quieras llamarlo, pero que no llama tanto la atención porque al final pues están haciendo, yo qué sé, cálculo de estructuras y no se están yendo a esas Pero sí, otras. quizás hay cierta tendencia, ¿no?, a que quizás se les da mucho mejor relacionarse con objetos, ¿no?, con Esa números abstracción, ¿no? y menos con personas, ¿no? Y eso hace que a lo mejor sean un poquito más distantes, más diferentes o tiendan un poco al Asperger, ¿no? Sí, eso, yo creo que sí, al final, ¿no? Dentro de, supongo que iba a decir oyentes, no son oyentes, son espectadores, ¿no? Podríamos Sí, decir en esto es este un momento. programa de televisión, o sea, déjate de historias. Tus espectadores, ¿no? Que son personas formadas, Sí. saben, ¿no? Que existen distintas teorías sobre múltiples inteligencias. No vamos a decir ni que sea mejor la que dice que son 6 inteligencias o la que dice 21, Ujú. pero sí que podemos entender de una forma, digamos, con cierta lógica, ¿no? Pues de sentido común, que al final pues tenemos distintas maneras de definir nuestra inteligencia. Ujú. Eso sí. Entonces hay una inteligencia más numérica, hay una inteligencia más, como dices tú, más social, por decirlo así. Y sí que
puede ser que esas personas que son más dadas a ese tipo de pensamiento, ¿no? O que son más hábiles en esos ámbitos, pues sí que tienen más para allí, porque dirán, pues ¿para qué me voy a hacer, por decirte algo, comercial? Si no voy a saber apenas hablar con esa gente, ¿no? Además de puerta Y lo fría. del Asperger o no, pues ya no sé. Supongo que eso también cae un poquito, ¿no? En el concepto este más como de Rainman, ¿no? El síndrome de Savant y estas cosas, ¿no? Supongo que El son idiot ya los savant, casos sí. más llamativos, ¿no? Que al final son como, ¿cómo se le llama esto? Tú que lo sabes. Islotes de sabiduría. Es que tengo a una psicóloga clínica aquí al lado, o sea que Vaya. aparte de estar aburriéndola con lo que estamos diciendo, va a ser Bueno, si quiere intervenir en cualquier asesora. momento puede, ¿eh? Tiene Dice que eres libre de intervenir. No. Bueno, Sí. en el libro hablas de muchas películas, algunas de ellas son obras maestras para mí, películas incluso que son casi locos o moenus en mi vida. Cuando quiero un refugio voy a ellas, tipo Mejor Imposible, por ejemplo, que me encanta. También me gustó mucho. Me hace mucha gracia que pongas Soy un cyborg, que es una película muy curiosa. Sí. Y una que me ha llamado mucho la atención, que es una de las últimas, es la de Múltiple, Sí. porque esto me llevó a investigar un poco más sobre el tema y descubrir, para mi pasmo, que esto de las personalidades múltiples es un poco mito, ¿no? Que realmente no se ha demostrado jamás que esto exista. Pues mira, mira, me encanta que me digas esto, porque de hecho alguna vez he leído por algún lado que lo comentabas, ¿no? Es el concepto este iatrogénico, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Que dicho así con palabras que no suenan raras, básicamente es que hay gente que cree tener o se acaba sugestionándose para creer que tiene este tipo de personalidades múltiples porque de alguna manera el profesional que les está tratando les lleva un poco a acabar creyendo eso, ¿no? Entonces, te digo que me interesa mucho eso que acabas de decir, porque dentro de esa tesis que estoy haciendo, pues estoy haciendo esa segunda tesis doctoral, que ya es, digamos, para pasar el rato, por decirlo así, ¿no? Lo estoy haciendo sobre la disociación, ¿vale? Sobre los procesos disociativos de la mente. A mí me interesa particularmente los procesos disociativos más, vamos a decir, más normativos, que sería, por ejemplo, cuando tú estás viendo una película o leyendo un libro y de alguna manera dejas de prestar atención a tu alrededor, que es una cuestión más atencional, ¿no? Pero que al final de alguna manera estás, podemos decir, disociando de una forma más normativa, no patológica. O, por ejemplo, sin llegar a patologías, pero cuando a lo mejor sufrimos algún tipo de trauma o algún instante de nuestras vidas que es bastante chocante a nivel emocional, sí que podemos llegar a sentir esas sensaciones de, oye, pues de alguna manera de golpe sentí como que no, lo que tenía delante mío no lo estaba viviendo yo o lo veía como una película, ¿no? Que son estos procesos de despersonalización o de desrealización, ¿no? Entonces, obviamente también he estado investigando un poquito sobre lo que es la disociación más patológica, ¿no? En sus claves más leves, por decirlo así, ¿no? Pues con casos como esto, ¿no? El persona que ha sufrido algún tipo de trauma y tiene algún tipo de amnesia de esos acontecimientos, ¿no? Que luego pues, se podría discutir sobre si es una amnesia de que no se ha registrado el acontecimiento o es una amnesia porque no se quiere ir a buscar eso que sí que de alguna manera ha sido memorizado, ¿no? Esto también es un tema muy interesante. Pero en el caso concreto de la personalidad múltiple, de hecho yo no sé si en la propia reseña, porque este libro lo hice antes de empezar a investigar sobre eso, no sé si en la propia reseña hablo sobre que sí, que tal vez pueda entenderse más como mito, pero en los últimos años se están haciendo investigaciones que son muy interesantes porque ya son con neuroimagen. Ahí ya no hay espacio para sugestión o para este dice esto pero piensa lo otro. La neuroimagen dentro de las limitaciones que puede tener. Porque también tú eres un tío fino y has leído mogollón, sabes, ¿no? Que también en los últimos años, sobre todo en temas de resonancia y demás, ¿no? Por el hecho de cómo interpretar esas imágenes, ¿no? Se ha visto que, bueno,
ahí hay cierto debate también sobre el rigor de esas imágenes, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas como siempre. El caso es que se han hecho investigaciones en las cuales, por ejemplo, para poner a prueba precisamente este aspecto más iatrogénico o de sugestión o como le quieras llamar, ¿no? Al final de fingir, vamos a decir, ese síndrome, ¿no? O ese trastorno, lo que se hace es, por ejemplo, para poner los pacientes control o los participantes control, ponen a personas pues, que no tienen ningún tipo de patología, pero luego ponen también a los que le llaman simuladores, que son personas que sin tener patología les dicen, intenta fingir que sí que la tienes. ¿Vale? Entonces, ahí ya tienen otros tipos de control con los cuales pueden comparar también y decir, bueno, si realmente para entendernos viéramos que una persona supuestamente con ese tipo de trastorno acaba teniendo los mismos resultados que el grupo de personas que están fingiendo ese trastorno, aquí pasa algo. Igual no existe como tal, ¿no? Pero lo que sí que se comprueba, de alguna manera, es que en los cambios de personalidad se identifican también a nivel de neuroimagen. Con lo cual, es muy interesante porque de alguna manera sí que se está validando el hecho de esa personalidad múltiple. Pero aquí también tendríamos que entrar en matices. Es decir, esa personalidad múltiple que acostumbramos a ver, como no, ahora soy una niña de 8 años, ahora soy una señora de 64, ahora soy un hombre de 33. Sí que suelen adoptarse esos roles, pero al final hay mucho debate, como podrás suponer, entre los investigadores, ¿no? Entre la comunidad científica que se dedica a esto, pero lo que se puede llegar un poco a la conclusión es que de alguna manera hay una fragmentación de una única personalidad, o de obviamente una única persona, ¿no? Y que esa fragmentación es debida a que, pues de alguna manera, hay una personalidad, vamos a decir, central, la que más tú serías, por decirlo así, ¿no? Que tiene ciertos recuerdos y no otros. Mientras que, por ejemplo, pueden ser recuerdos que han inhibido o han olvidado esos momentos de trauma que tú pudiste tener. Porque al final se acaba asociando mucho el trauma con la personalidad múltiple. Siempre en general se suele decir que es porque se ha sufrido algún tipo de trauma, que de alguna manera no se ha podido gestionar, ¿no? Entonces, para entendernos es, en lugar de olvidarme de todo lo que ha sucedido, que me ha pasado malo, pues las cosas que me han pasado malas las va a recordar parte de mi personalidad. Y el resto de cosas normales de mi vida diaria, y lo estoy simplificando mucho a las dos personalidades, pero el resto de mi vida, pues pasa a ser mi otra personalidad, la normal. Con lo cual, claro, al final, y ahora ya nos vamos a conceptos más generales, somos quienes somos en parte por la experiencia que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Entonces, si una parte de nosotros tiene unos recuerdos y otra parte de nosotros tiene otros recuerdos o acceso a esos recuerdos, de alguna manera se acaba conformando distintas personalidades. Con lo cual, al final, el objetivo también de las terapias o de los tratamientos que se suelen hacer a este tipo de personas acaba de ser por aglutinar o reunir o volver a juntar esos distintos aspectos de la personalidad que acaban llevando a lo que tú y yo somos, para entendernos. Es súper interesante, ¿no? Quiero soltaros la chapa, pero supongo que hay debate también porque estamos hablando de conceptos bastante difíciles de definir, ¿no? Porque ¿cómo definimos lo que es una personalidad? Es decir, porque yo no me comporto igual contigo, pues con otra persona, ¿no? Con mis padres y demás. Entonces, ¿tengo dos personalidades o es la misma? ¿Son variaciones? Efectivamente. O sea, en el caso de la personalidad múltiple se habla de una ruptura. Yeah. Es decir, que no haya una continuidad que sí existe, por ejemplo, en una persona, digamos, normal, con todos los respetos, ¿no? Que no tiene patología en ese aspecto. Pero sí, tienes toda la razón. Y de hecho, con lo que te encuentras mucho al final, y te lo encuentras mucho en la ciencia en general, pero en este caso particular que estoy teniendo yo ahora con la investigación que estoy haciendo, es que muchísimas veces ves que, no digo que se pierda el tiempo, pero que se dedica mucho tiempo a debates sobre cómo definir algo en lugar de acabar de identificar ese algo. ¿No? Identificarlo de una manera más objetiva. Entiendo lo que hace falta, ¿no? Ese debate, porque hay que ponerle nombre a las cosas. Pero yo, por ejemplo, me encuentro mucho con que a la hora de definir disociación, tengo curiosamente, múltiples definiciones de disociación. Y claro, a veces tengo que verme con la pelea de cómo llamo yo a esta cosa
que al final, no digo que me dé igual llamarle de una manera o de otra, pero lo que quiero al final es ponerme a trabajar con ello y luego ya veré qué nombre le pongo. Pero sí, yo me encuentro, por ejemplo, ¿no? El caso de lo que te decía antes, ¿no? Ese concepto de disociación normativa, de cuando nosotros de alguna manera desconectamos sin tener patología. Claro, hay gente que dice eso no es disociación. Y por ejemplo, no, pues al hecho de meterse en una historia, ¿no? Pues hay gente que le llama inmersión en el universo de la narrativa, otros le llaman absorción, o sea que cada uno le pone su nombre. Yo creo que al final lo interesante es eso, ¿no? Intentar ver qué hay ahí, qué hay en ese sustrato neuronal, ¿no? Y bueno, y luego ya nos dedicaremos a ponerle nombre. Hay una película que el otro día estuviste hablando sobre ella en Facebook, me parece, que no sale en el libro y creo que merecería un capítulo, que es la de Tres Cristos. No sé si la has visto, la has llegado a ver o La película no. no la has visto. La Yo tampoco película la he no. visto, ¿eh? Yo He tampoco la he leído visto. el ensayo. Porque está basado en un estudio real, ¿no? Que supongo que dominarás porque lo habrás leído hace poco. Yo sé muy por encima lo que fue, o sea, me parece una auténtica locura lo que he leído por encima. Pues lo es. Es una película que es muy raro porque tiene ya varios años, ¿no? Tiene como 3 años, me parece, pero es como que ahora la van a estrenar, me parece, o ahora la han doblado, Ay, no sé. pues no lo sabía eso, la verdad. O sea, sí que es cierto, aquí no sé ni si se llegó a estrenar en España. Yo creo que quien pueda verla, igual en alguna de estas plataformas, en tipo, pues no sé, igual en Filming, no sé si estará él, porque te lo digo, no la he visto. Yo me interesé por el ensayo. El ensayo lo publicó Impedimenta. Sí. Y de hecho lo compré un día en una librería de viejo, de segunda mano. Me llamó la atención la portada, los Tres Cristos de Ypsilanti, y cuando leí un poquito, ¿no?, la contraportada dije, oye, esto me lo llevo. Y es fascinante. O sea, la historia resumida es pues un psiquiatra, creo que es psiquiatra, ¿no? No sé si es psiquiatra o psicólogo, pero bueno, al final un profesional de la salud mental que se llama Milton Roqueach, al menos se escribe Roqueach, por lo tanto yo me lo pronuncio a nivel mental como Roqueach, no sé si se pronunciará así o Roquich, o como sea. Pero bueno, el caso es un profesional que nació en Europa, pero se fue a vivir a Estados Unidos y allí pues su interés estaba precisamente en este tipo de trastorno, en el cual pues una persona pues cree ser, no sé, soy Dios, soy María Magdalena, soy quien sea, ¿no? Porque son esquizofrénicos, ¿no? Estos pacientes, Sí, creo es recordar. esquizofrenia delirante, si no Vale. recuerdo mal, el concepto que le ponen en ese entonces, o sea, la definición de entonces. Entonces lo que él se propone es, dice, vamos de alguna manera a poner a prueba ese tipo de delirios, no para ver si son reales o no, ni mucho menos, sino para ver si podemos de alguna manera eliminarlos, ¿no?, de la persona. Y su manera de plantearlo es muy curiosa porque dice, si una persona cree ser Cristo, ¿qué pasará cuando le pongamos contra otra persona que también cree ser Cristo? Entonces, hicieron una búsqueda por multitud de instituciones y al final juntaron a lo que son los tres Cristos que acabaron siendo los protagonistas, ¿no? Si no recuerdo mal, son Joseph, Clyde y León. Y cada uno de ellos era totalmente distinto al otro, porque mientras que, no sé si voy a decir bien los nombres con los perfiles, pero si no recuerdo mal, Joseph era un señor que, por ejemplo, era muy cultivado a nivel de que leía mucha literatura, había leído mucha literatura y demás, había tenido su familia y esto, y creía ser Cristo. Luego teníamos a Clyde, que en cambio, a la hora de hablar con él, por ejemplo, pues tenía, ¿no?, su discurso estaba totalmente fragmentado y era totalmente extraño. O sea, pues a lo mejor le podías preguntar ¿qué tal te encuentras hoy? Y te podía responder 3 camiones y 50 coches, ¿vale? O sea, era un discurso que tú no podías de alguna manera seguir o intentar encontrarle una lógica, ¿no? Y por último, León era un tipo que físicamente era el más parecido al prototipo de Jesucristo, por decirlo así. Creo que había estado en la guerra, pero en el ejército, perdón, pero más como operario de radio, de comunicaciones, y él era de estos que creían que le habían puesto un chip en la cabeza, no sé qué, que ahora
ha vuelto tan de moda, ¿no? Con la vacuna del COVID y todo esto, ¿no? De introducir chips dentro de mentes, ¿no? De mentes, perdón, no de mentes. Y bueno, y el caso es que el ver cómo se interrelacionaban entre ellos es súper interesante, porque al final, claro, ves los recursos que de alguna manera tiene una mente más o menos patológica a la hora de encontrarle lógica a lo que está sucediendo. Y en el caso de ellos no es decir, vale, no debo ser Cristo o no debemos ser Cristo, sino que era más bien, pues, yo soy Cristo real, pero tú a lo mejor eres un tipo que finge ser Cristo. O otro decía, no, tú realmente piensas que eres Cristo, pero eres más que un vehículo de otra cosa. Y un poco así ellos iban encontrando la forma de mantener ese delirio, esa idea delirante de que eran Cristos. Claro, el texto está escrito maravillosamente y de hecho se explica un poquito, ¿no? Fue asesorado también a la hora de escribir. Está escrito de una manera muy chula, que lo hace súper ameno. Pero lo que es el estudio a nivel ético, moral y a muchos otros niveles es dudoso porque, bueno, el mismo investigador lo dice en unas reflexiones posteriores que también vienen incluidas en el libro. O sea, hizo cosas que no, ciertos comités éticos no hubieran permitido en su momento. Bueno, es lo que suele pasar con los estudios más interesantes, ¿no? Que se traspasan determinadas líneas y por eso son interesantes. Sí, efectivamente. Pues a ver si vemos la película, porque además el plantel de actores es muy llamativo. Está Peter Dinklage, ¿no? El acondroplásico, para no ofender, de Juego de Tronos. Y también está, bueno, Bradley Whitford, que yo soy fan de él desde el ala oeste de la Casa Blanca. Y el que tú decías, el más que se parecía más a Jesucristo, creo que es Walton Goggins, que es un actor bastante secundario, pero que aparece mucho, por ejemplo, en películas de Tarantino, en esta del oeste. ¿Cómo se llama la del oeste? La de... Los Odiosos no, 8. Los Odiosos 8 también aparece allí. O sea que estamos hablando... Bueno, y el Richard Gere es el psiquiatra, me parece. Sí, pues ni lo sabía. O sea que es una película con actores de primera línea, ¿sabes? Habrá que verlo. Es extraño que no haya salido. Yo al menos no fui consciente si salió en cines aquí en España. No, a mí no me suena, la verdad. No me suena. Es que es ahora cuando estoy escuchando hablar y es cuando la investigué la película y dije, pero si esta película tiene 3 años. Qué cosa más rara. Mira, igual esa es la excusa, porque yo este texto lo escribí para el especial de locura que sacamos a nivel trimestral en papel de Jotdown, sí. Pero salió hace nada en la página web. Y tal vez en Jotdown sí que eran conscientes de que se estaba hablando más de eso por esa, vamos a decir, nueva adaptación o nueva publicación de la película, un nuevo estreno, y por eso sí que se está... A ver, estoy interesado. Habría que hacer una versión celtíbera, ¿no? Con Victoria Abril, Miguel Bosé y, no sé, Enrique San Francisco, si aún estuviera vivo. Dirigida por Almodóvar. Almodóvar, exacto. Bueno, aquí que se le puede hacer como en Star Wars, ¿no? Se le un deepfake de estos. ¿no? Bueno, tengo curiosidad, ¿no? Voy a buscarlo. Mientras estamos hablando voy a buscar si... Pues tu interés por cómo la ficción nos afecta, ¿no? Esto también te ha llevado a escribir un libro sobre el tema que creo que está basado en una tesis doctoral que hiciste. Es el libro Hacia tierras lejanas, emoción y cognición en la lectura de ficciones literarias. Que bueno, que es una introducción, ¿no? a estudios sobre la frontera que hay entre la teoría literaria y las ciencias cognitivas. Y nada, si te apetece hablar un poco más en profundidad sobre este tema, es que a mí me parece un tema fascinante realmente, ¿no? Lo que es verdad, lo que es mentira, hasta qué punto lo que es mentira puede tener efectos en nuestro cerebro parejos, ¿no? A la realidad, con lo cual, pues a lo mejor podríamos... No haya tanto vivir en Matrix, ¿no? Que eso está muy lejano todavía, pero a lo mejor con determinados dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada, pues podríamos básicamente vivir otras vidas, ¿no? O tener experiencias bastante similares que básicamente nos permitirán vivir en pijama, básicamente. No salir de casa nunca más. Ese yo creo que es el objetivo vital, ¿no? de este tipo
de dispositivo. Pero sí, no, o sea, es algo que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y que aparte es una intersección perfecta entre mis dos intereses, ¿no? Por un lado, la construcción de ficciones, sea para leerlas o sea para escribirlas yo mismo, o verlas en pantalla, y por otro lado el cómo afecta a nuestras mentes, ¿no? Y dentro de que es un campo bastante nuevo, bueno, cuando digo nuevo estamos hablando de que estudios en poética cognitiva ya hacia los años 70 ya había, ¿no? Pero bueno, digamos que en los últimos, sobre todo a partir de los años 2000 y tal, se está metiendo un poquito más de investigación a un nivel más empírico. Bien, en el cual pues ya de nuevo hay más temas de neuroimagen o de electroencefalogramas y demás. Pero bueno, el caso es que era algo que realmente me interesaba, ¿no? Porque la pregunta al final no nace tanto del laboratorio, sino de tu día a día, ¿no? Yo leía y me preguntaban un poco lo que tú has estado diciendo, ¿no? También me decía, ¿cómo me puedo emocionar a veces tanto con un personaje que sé que no existe por su destino, ¿no? Y sentir hasta ese tipo de, vamos a decir, de amistad, ¿no? De empatía, simpatía hacia esa persona que no es tal, ¿no? Era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo que siempre he leído muchísimo, ¿no? Pues me pasaba a lo mejor, ¿no? Acababa un libro y esta resaca lectora, ¿no? Que también se dice, ¿no? Que te sentías hasta mal, ¿no? Por decir, he dejado de visitar ese mundo, ese universo, he dejado de ver a esas personas, ¿no? Por decirlo de algún modo, a las que voy a echar de menos y los echas de menos realmente, ¿no? Claro, todo eso me decía, yo decía, tengo que entender un poco mejor, ¿no? Cómo funciona esto. Y de ahí salió la idea de la tesis, ¿no? Cuando ya acabé ese máster de creación literaria, el que era el coordinador por aquel entonces, ¿no? Domingo Ródenas, es mi gran mentor, con M mayúscula, el que más me ha enseñado en este tema, pues estuve hablando un poquito con él, le dije que me interesaba saber un poquito más del tema, investigar sobre ello, y que si él conocía a alguien que de alguna manera me pudiera guiar con ¿no? Un poco una serendipia, ¿no? Resultó que él había estado interesado en las teorías de la recepción, en la fenomenología, hace unos años, ¿no? Luego ya se especializó en lo suyo, que es más literatura española, ¿no? De la vanguardia y demás. Y me dijo, pero bueno, si quieres, pues yo puedo echarte una mano con ello. Y se ofreció como director de tesis, previo paso de que tuve que demostrarle que no era simplemente un capricho, ¿no? Sino que iba a trabajar y bien duro. Y de ahí salió esa tesis que luego se convirtió en este libro y que me gustaría que con el tiempo, no es ni mucho menos un llamamiento editorial, pero me gustaría que con el tiempo hacer una versión menos académica. Porque sí que el libro que tú comentas, ya el propio título da un poco a entender que estamos hablando en términos muy académicos y es así, ¿no? O sea, la palabrería que uso para el interesado es comprensible, pero bueno, digamos que no es para el público más general, ¿no? Y a mí me gustaría, ¿no? Escribir algo que de alguna manera pues pudiera llegar, como siempre digo, ¿no? A mi madre o a mi abuela, que lo puedan leer y no digan, no entiendo las cosas que escribe mi hijo o mi nieto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte la investigación y mi interés estaba en eso, en hacer una investigación teórica en este caso, porque lo hacía además de mi trabajo y lo hacía en casa, pero intentar entender un poquito eso, por qué nos emocionamos y también, por ejemplo, porque aspectos más concretos como por qué nos gusta pasarlo mal. Pasarlo mal no solo hablo del miedo, sino también de la tristeza o de la ira, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que te cabree algo que estás leyendo, que te pongas a llorar con algo, ¿no? Intentar entender un poquito mejor eso, ¿no? Y cómo de alguna manera nos constituye también, en parte, ¿no? En las personas que acabamos siendo, ¿no? Lo que has dicho tú, es parte de nuestra educación, es parte de los estímulos que acaban llevándonos a ser quienes somos, ¿no? Claro. Y cada día más, con las nuevas tecnologías, como muy bien has apuntado, esto cada vez es mucho más relevante, porque las tecnologías más inmersivas, ¿no? Llámale, pues eso, realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, demuestran que tienen ciertos principios que son análogos
a la lectura o a sumergirse en una película, en una ficción, pero a la vez que son mucho más potentes, porque estamos ahí metidos. De alguna manera tú no miras hacia afuera y dejas de ver el libro o la película, sino que sigues en ese mundo, ¿no? Y yo soy defensor de que una narrativa potente puede suplir de alguna manera esas carencias más técnicas que hay a día de hoy. Es decir, tú a día de hoy sí que te ves en un espacio virtual y eres muy consciente de que estás en un espacio virtual, ¿no? Pero si construyes una historia que de alguna manera te tenga más sumergido a nivel emocional, no te digo que no vayas a prestar tanta atención a lo... Bueno, sí, te lo digo. No vas a prestar tanta atención a esos aspectos más técnicos porque te tienen enganchado de otra manera. Y sí, a día de hoy sí que lo que no vamos a hacer de momento es confundir a alguien haciéndole pensar que está en otro sitio que no es, ¿no? Porque ya te digo, siempre vamos a ser conscientes de ello. Pero habrá que ver en el futuro. Habrá que ver en el futuro si se puede llegar a ese tipo de confusión entre realidades. Es interesante y inquietante a su vez, porque tú también conoces estas teorías, ¿no? Que establecen que a partir de la publicación de determinadas obras literarias a lo largo de la historia, pues han habido, por ejemplo, cambios sociales significativos, desde, por ejemplo, una ampliación del círculo de la empatía, ¿no? Por ejemplo, con el tema del abolicionismo o del feminismo y demás, hasta, bueno, todo tipo de, bueno, es básicamente poderse meter en los pies de alguien, ¿no? En los zapatos de alguien de una manera totalmente nueva, ¿no? Porque puedes profundizar en cada pensamiento, en cada beta emocional de esa persona, que hasta ese momento tú considerabas que era básicamente, pues alguien ajeno o un objeto o que no sufría tanto como tú o lo que fuere, ¿no? Y ya con el cine, ni digamos, o sea, con la banda sonora, los planos y demás, aún se puede llegar mucho más lejos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar dentro de unos años cuando podamos, bueno, se podrá manipular al 100% lo que tú sientes hacia algo? Y eso abre una puerta hacia esperanzadora, hacia quizás una educación mucho más tolerante, ¿no? O mucho más de... Pero a su vez podría ser la puerta hacia todo lo contrario, a crear ficciones, pues por ejemplo, para reincidir en lo que decía esta famosa chica ahora de la culpa es del judío, ¿no? Pues vamos a hacer una obra virtual para convencerte de ello, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, a la realidad virtual, ¿no? Los más romanticones le ponían el nombre de la máquina de la empatía. Y es cierto, el potencial lo tiene, pero también se puede convertir, como bien apuntas, a la máquina del odio. Al final es el mensaje, ¿no? Que transmitas, ¿no? Ahí en ese medio, que al final no deja de ser un medio, ¿no? Y sucede un poquito como con las redes sociales, ¿no? Que si tú lees, vas a ver, ¿no? Que está todo muy, muy manipulado, más que manipulado, de forma más o menos consciente, está como todo muy sesgado, ¿no? Muy polarizado también, sí. Sí, totalmente polarizado. Y eso lleva a que cualquiera que lea algo, pues va a encontrar rápido a personas que lo van a apoyar a muerte y personas que le van a odiar a muerte, con lo cual la polarización va a aumentar mucho más. Y lo mismo sucede con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, una lectura, por ejemplo, sin irnos a nada muy tecnológico, pero una lectura puede hacer que te cambien las ideas sobre algo, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio, ¿no? En el que se habla, ¿no? De este desarrollo de la empatía hacia grupos, otros tipos de grupos raciales o por el simple hecho de que lees. Vamos a ponerlo un caso muy, muy cercano. O sea, aquí en España, ¿no? Que tenemos una gran comunidad musulmana, la persona que sea ajena a este tipo de personas, a esta comunidad, ¿no? Pues puede ser más susceptible a la manipulación que le va a caer en pensar, en ponerles 3 rasgos, no más, en lugar de pensar en esa gente como personas complejas, como cualquier persona, y eso le puede llevar rápidamente, pues, al racismo, a la xenofobia, como le pongamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando esa persona, por ejemplo, conoce a personas de esa comunidad? Vamos a decir en directo, ¿no? Conoce, pues se va a dar cuenta de que sí, que efectivamente esos prejuicios, pues eran prejuicios, ¿no? Porque cualquier persona, como cualquier, o sea,
sea de la ideología, de la etnia, de la religión que sea o no religión, pues es una persona y es un ser individual. Y entonces al agrupar, que es algo normal también en nuestra mente, tenemos que agrupar un poquito porque si no nos cuesta mucho procesar tanto dato. Pero claro, el problema es cuando nos pasamos en exceso, ¿no? en esa simplificación o sobresimplificación de rasgos o de ideas, ¿no? Pues claro, cuando tú lees, por ejemplo, pues se decía, ¿no? En este estudio, ¿no? Si tú lees algo en el que se normaliza o se da una imagen de una persona musulmana como, obviamente, una persona normal y corriente, y no como un extremista, como tantas otras personas creerán que son los musulmanes en su conjunto, pues de golpe, oye, pues aumenta esa empatía hacia esas personas. Pues claro, imagínate, ¿no? Una máquina de realidad virtual, que arcaico ha quedado esto, una máquina de realidad virtual. Un sistema de realidad virtual, pues que te ponga en la piel de quien sea y te ponga a ver, pues a negros, por ejemplo, pegando palizas a la gente. Pues saldrás de ahí como mínimo con ese regustillo de los negros pegan a la gente. Ya. O al revés. Entonces es el mensaje y no el medio el que tiene que tenerse en cuenta para Claro. estas cosas. Bueno, Pero hay que tener en pinta cuenta mal, que porque si ya con estos las redes medios son sociales potentes. en un principio ya pensábamos que iba a ser, bueno, por fin, ¿no? Todos estamos conectados con todos, se acabaron las fronteras, no solamente ideológicas, sino también geográficas. ¿Y qué está ocurriendo? Justo lo contrario. Hay mucha más facilidad para crear cámaras de eco, para crear más microfronteras, ¿no? Más grupos identitarios de todo tipo y nos estamos fragmentando como sociedad, ¿no? Y por culpa de precisamente una herramienta que nos permite conocernos más. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor con estas máquinas de realidad virtual, pues acaba sucediendo lo mismo, pero multiplicado por 1.000.000. Es decir, uno ya podrá vivir en su propia burbuja con la gente que le entiende, que es de su cuerda, y todo lo demás será tan refractario que será como algo alienígena, ¿no? Totalmente alienígena. Casi como... Sí, es que, claro, al final, o sea, no digo ni mucho menos que me guste lo que veo, pero le veo sentido a lo que sucede. O sea, al final con una red social, con Internet, ¿no? Vamos a hablar de Internet, a secas. De alguna manera, es un salto muy importante a un nivel, no digo que me entiendan cuando digo evolutivo, pero es un salto importantísimo porque al final nosotros somos seres orgánicos atados a una materialidad, vamos a decir, ¿no? A un espacio, a un entorno determinado, ya ves por dónde voy, ¿no? En el cual pues tenemos ese límite que de hecho, ¿no? La psicología social, ¿no? Pues define, ¿no? Sobre un número concreto de individuos que podemos decir que son nuestras relaciones, porque ya más no podemos gestionarlo, ¿no? Entonces, de golpe, claro, dentro de esos pequeños grupos pues sí que podrían haber divergencias o diferencias, pero al final, más o menos, digamos que estás en el mismo contexto, como mínimo. De golpe, te plantan en una red social que te puede estar hablando un tipo que está en China, una chica que está en Groenlandia o un tipo que está en tu mismo país, pero que ha crecido en un entorno completamente distinto al tuyo. Con lo cual, son ideas tan contrapuestas, cada idea es natural de su lugar, por decirlo así, pero que está totalmente contrapuesta a lo tuyo, porque a lo mejor son buenas personas, pues luego tendríamos a hablarlo de buenas y malas personas, pero para entendernos, ¿no? Que para ti son personas que están en tu misma línea, pero es que no os entendéis. Y ya no hablo por el lenguaje, sino simplemente porque habéis crecido en contextos totalmente distintos, a pesar de que seáis del mismo planeta, ¿no? Y claro, frente a eso es importantísimo el pensamiento crítico, ¿no? El entender, el comprender, ¿no? La peculiaridad, los hechos que llevan a las ideas de cada uno, ¿no? Porque bueno, o sea, y no hablo de empatizar ni de simpatizar, sino de entender, que no es lo mismo, porque yo puedo entender por qué un tipo, pues por ejemplo, piensa que los negros tendrían que salir de este país. Digo entender, ¿no? Insisto, no comprender, ni empatizar, ni estar de acuerdo, por supuesto que no, pero puedo entender por qué una persona puede llegar a pensar eso. El problema es cuando ya nos cerramos y decimos,
hombre, es que están colgados esto, o es que son unos gilipollas, no sé qué. O sea, no, haces el esfuerzo de entenderlo, como mínimo. Luego, por supuesto, puedes estar en completo desacuerdo con lo que sucede, pero como mínimo entenderás de dónde vienen las cosas. Y si quieres buscar soluciones por creer que tú crees que hay que encontrar una solución a algo, pues ya te espabilarás. Pero cuando ya te cierras en banda y estos contra nosotros, ahí ya la hemos liado, porque no se hace ese ejercicio. Y yo creo que ese ejercicio es el que falta y es el que hace pues, que estemos como estamos a día de hoy, peleados unos con otros. Claro, como leía hace poco en un estudio que había como diversas fases, ¿no? A la hora de conceptuar a alguien que piensa diametralmente opuesto a nosotros. Y una sería, bueno, pues simplemente está equivocado, ¿no? Habría una siguiente fase que sería, bueno, es tonto, es imbécil. No es que esté equivocado, es que es un ignorante. Y luego la tercera fase, que es la problemática, es mala persona. Realmente anida el mal en él y lo que está haciendo lo hace porque es mala persona y quiere destruir el statu quo, ¿no? Entonces ya no hay manera de relacionarte con una persona que has conceptuado como el mal, ¿no? No, tal cual. Es que, o sea, y a ver, que de alguna manera natural es normal. No, O sea, no, yo totalmente. veo ciertos perfiles y digo, pues eso, no, esta persona es mala persona, o este es un cabrito, o a nivel de pensamiento, pero pienso, es que este mejor si se muriera, para entendernos. Pero ya te digo, ese paso de reflexión de decir, bueno, a ver, ¿por qué este tipo acaba pensando esto? ¿Sabes? Pues pueden haber cuestiones más biológicas, ¿no? Digamos que tiene menor complejidad a la hora de crear sus pensamientos, sus ideas, pero también hay que entender qué influencias ha tenido, qué ideas le han llegado, de dónde se ha informado, qué tipo de amistades tiene y todo esto. No, claro, al final todo tiene una explicación, es una cadena de causas, como incluso el crimen más aberrante, detrás de ese crimen aberrante puede haber una explicación, desde una enfermedad mental hasta, vaya usted a saber, lo que ha conducido, ¿no?, a esa persona a hacer eso. Y lo más inquietante es que si tú estuvieses en su situación, pues a lo mejor acabarías haciendo lo mismo. Y eso es algo que solemos Eso es olvidar. muy importante. Eso es muy importante, el de saber ponerse en la situación, porque hay gente que piensa, no, si yo estuviera en... No, perdona. Si tú estuvieras en esa situación, sí que tal vez la única variable que sería distinta es lo que decíamos, ¿no? Tu propia biología. Pero el contexto te hubiera llevado, no te digo que a lo mismo, pero a tal vez algo muy cercano. Algo muy cercano. Sí, sí, bueno, al final, como dice un colega, Albert, un saludo Albert, siempre dice, somos monos prehistóricos con iPhone y es un poco lo que va a pasar con las máquinas de realidad virtual, que al final lo que vamos a hacer es ahondar en nuestra faceta más prehistórica, más ancestral, más instintiva, porque es lo que nos mola y porque estamos diseñados para eso y naturalmente tendemos a eso, con lo cual, si no hay continuamente una contrafuerza, incluso una contrafuerza ajena a nuestra propia voluntad, que nos esté corrigiendo, lo más probable es que vayamos por el camino, por el mal camino, ¿no? Me has hecho Sí, recordar, por o cierto, con todo sea... esto, con una película que hace poco estuve hablando sobre ella, que es Enemigo Mío, una película de ciencia ficción que es una especie de remake, ¿no? Podríamos decir, de Sí. Infierno en el Pacífico, ¿no? Una película de la Segunda Guerra Mundial, que eso, yo creo que ahí se resume muy bien, ¿no?, lo que estábamos hablando. Hasta qué punto, cuando hay contacto y hay colaboración de tú a tú, enfrentándote a un problema común, ¿no?, es cuando realmente puedes llegar a entender las motivaciones, por muy extrañas que sean. En este caso son tan extrañas que son alienígenas las motivaciones. Y al final puede haber hasta cierto cariño o cierto entendimiento, ¿no? Sí, es que ya te digo, o sea, yo muchas veces le doy vueltas y pienso, ¿no?, que ese momento, ¿no?, en el que empezamos, ¿no?, con internet, redes sociales y demás, de alguna manera nos deshumanizó o desnaturalizó un poco o mucho. Porque de golpe es como que te plantan algo que digamos que en una progresión lógica o más biológica, a nivel de sistema, ¿no?, del planeta, digamos, no era esperable, ¿no? Es un paso que de golpe saltamos demasiados escalones de golpe. Y
Y siguiendo un poco, ¿no? esa idea de los, ¿qué eran? Los monos con Monos iPhone. prehistóricos Pues, con iPhone. monos prehistóricos, pues sí, o sea, al final sí, o bebés también, ¿no? Somos bebés con unos cacharros, ¿no? Te ponen a ti a controlar la grúa que lleva, ¿no? Las cajas que se meten en un barco, ¿no? Las cajas estas gigantonas. Pues es un poco así, ¿no? O sea, creo que todo esto que sucede es porque ha sido un cambio demasiado drástico y apenas sabemos gestionarlo. Por mucho que consideremos que sí, que tenemos los medios, que el crecimiento que estamos teniendo a nivel de conocimiento es adecuado, yo creo que no somos capaces de darnos cuenta de lo poco capacitados que estamos para gestionar ese cambio que se ha producido. De alguna manera se va viendo, ¿no? Y se hacen a lo mejor, ¿no? La gente que estudia, ¿no? En los futuros posibles, no desde lo místico ni mucho menos, sino, ¿no? De las predicciones y demás, hablan, ¿no? de cierta vuelta a ese localismo, ¿no? Incluso se habla de que tal vez las redes sociales tengan cierta tendencia a seguir siendo sociales, pero más agrupadas por territorios, por decirlo así, territorios que pueden ser geográficos o igual también pueden ser conceptuales, por decirlo así, ¿no? Pues, Sí, lo que yo llamo independencia fractal, que es un concepto que me encanta. Al fin y al cabo es... No, sí, pues una red social de escritores, por ejemplo, Exacto. ¿no? Y que además vaya cambiando y según el momento, según el contexto, según lo que estés tratando de hacer en ese momento. Correcto. Y le veo sentido, ¿no? A que hagan este tipo de propuestas. Porque dices, es un poco como volver a naturalizar a algo que es totalmente antinatural, por decirlo así, a nivel, insisto, ¿no? Más biológico, más del sistema en el que estamos, ¿no? De golpe todos nos sabemos comunicar, todos nos hablamos y se produce lo que se produce, Claro. ¿no? Esta competición voraz a todos los niveles, a nivel comercial, Sí. pero a nivel personal también. Es que si no estamos condenados al fracaso, porque o hacemos algún cambio neuroanatómico, ¿no? En nuestra psique, ¿no? Algo realmente un cambio palpable. O estamos arrastrando siempre este deje prehistórico, o si no, pues como decía antes, hay una especie de agente exterior, una especie de estado, ¿no? Casi paternalista, benévolo, que es un poco... Yo lo comparo mucho con un avión, todo esto. Me encanta la analogía de un avión comercial, donde el piloto, por muy versado que esté en su trabajo, siempre tiene que seguir un checklist, porque está demostrado que si se basa en su cerebro, en su memoria, en su intuición, normalmente se va a saltar algún paso, en plan, los flaps, hostia, no los he puesto, pues nos hemos estrellado, ¿sabes? Con lo cual hay que hacer un checklist que es básicamente seguir una serie de puntos que siempre son los mismos porque somos tan torpes por naturaleza que o seguimos el checklist o no funciona. Pero luego el siguiente nivel ya es el piloto automático, que hoy en día los aviones básicamente van solos. Y al final es un poco a lo que estamos encaminados, es aceptar nuestras limitaciones y decir, bueno, pues vamos a coger un piloto automático que hemos consensuado más o menos, que es el hacia dónde queremos ir. Queremos ir todos a Nueva York. Bueno, vamos a crear un piloto automático que nos lleve a todos a Nueva York por la ruta más eficiente y si hay una turbulencia, pues que la intente evitar de la manera más adecuada posible, sin que el piloto tenga nada que decir y sin que el pasaje tenga que votar democráticamente si hacemos esto, hacemos aquello en un momento dado, porque ya ha sido tomada la determinación y es el propio, digamos, algoritmo, ¿no? O el propio piloto automático el que nos va a conducir por ese camino, aunque sea incluso omitiendo información, porque no nos va a decir el piloto automático ha decidido. No, no, no. Música de fondo, una peliculita, disfrutar. Relajarse. Y el avión ya nos llevará tú al futuro. Sí, esto sí. O sea, le veo el sentido, le veo el sentido. Será complicado qué instrucciones darle, porque cada cual Claro, va a eso querer no. darle las Claro. suyas. Pero sí, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, ahora mismo estamos sobrepasados. Estamos sobrepasados a nivel de exigencia, digamos. El saber gestionar todo esto, estamos sobrepasados como especie, ¿eh? Me refiero ya directamente. Y claro, el hecho de ese piloto automático, que tú sabes muy bien que yo también le
le doy muchas vueltas a ese tema, ¿no? El tema de las inteligencias artificiales, el tema... es muy interesante, ¿no? O sea, porque realmente ahí no hay... Bueno, hay los sesgos que se le quieran dar, por decirlo así, pero yo creo que conforme la cosa vaya evolucionando y se vaya haciendo cada vez más compleja, mayor capacidad de procesado, yo creo que un hito interesante se producirá cuando mezclemos lo que es la idea de la inteligencia artificial con el procesado cuántico, por ejemplo, la computación cuántica, porque le vamos a dar una capacidad a nivel de recursos de procesado, a la redundancia, que nos va a poder permitir llegar a soluciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo que va a requerir, yo creo, más trabajo, no sé si costará más convencer a la gente de que se deje guiar por ello, que no diseñar el sistema que pueda hacer ese tipo de recomendaciones. El primer paso ya es Pero bueno, convencerla de que, bueno, prescinda un poco de su privacidad, ¿no? Porque los datos son muy importantes en estos temas, los macrodatos. Tenemos países como China donde no respetan para nada la privacidad y por eso son, quizás están, yo creo que ya están superando a Estados Unidos en desarrollo de inteligencia artificial, simplemente porque tienen más datos y de mejor calidad, porque la gente se deja controlar hasta el milímetro, ¿no? Con lo cual, primero hay que convencer a la gente de que prescinda de su privacidad y luego convencerla de que haga caso a una especie de algoritmos que velan por nuestra seguridad, ¿no? También es, visto desde hoy, ahora mismo en esta conversación, se ve un cambio muy brusco. Sí. Por eso también dices, imposible que la gente lo haga. Pero, a la vez, como en toda la vida, las cosas van cambiando poco a poco. Y yo creo que también, si esas cositas se van incorporando muy poquito a poquito, la gente lo va a ir aceptando de una manera natural. Y habrá momentos en los que habrá algún punto de conflicto, obviamente. Y más hoy en día que hemos aprendido a quejarnos por todo, ¿no? Pero, por decirte algo, ahora ya nos dejamos llevar por inteligencias artificiales o sistemas automatizados en general en cosas que hace 5 años o 10 años no nos hubiéramos atrevido. Entonces, el hecho de que ahora tú ya, no digo que a ciegas, pero casi, yo siempre recordaré, ¿no? la primera relación, el primer contacto que yo tuve con temas de inteligencia artificial fue en la ingeniería y el profesor que tuvimos en aquel entonces nos decía, tú a día de hoy, si te dijeran que este ascensor está controlado de manera artificial, ¿no? Sistema de inteligencia artificial, y que va a estar en tu planta cuando tú vayas hacia el ascensor, tú irías con los ojos cerrados y pondrías el pie sin saber si hay hueco o si hay ascensor. Claro, en ese momento veías obvio que no. Diría yo, no, ni de broma. Pero a día de hoy ya es distinto. Porque, por ejemplo, hay gente que se deja en manos de coches que conducen solos. Y se pueden incluso echar una siesta. Y no es que sea parecido al caso del ascensor, es que es mucho más serio. Estamos hablando de que te lleva un coche, o sea, que te puede tirar por un barranco o que te puede hacer que choques contra un autocar con 30 chavales y chavalas. Entonces, esos cambios, como en todo, poco a poco, si se van incorporando poco a poco, esto o sea, para lo bueno y para lo malo, porque también en los principios de manipulación mediática también se habla, ¿no? Uno de ellos es los cambios, si son de una manera brusca, la gente se va a quejar. Si los haces poquito a poquito, no. Pues es lo mismo. Sí, entonces yo creo que puede llegar a un momento en el que, no sé si a nivel de, como en Futurama, que hay que elegir, ¿no? a la mamá robot como la presidenta del mundo, pero que vamos a ver de una manera más natural que tal vez un gobierno incorpore un sistema de medidas gestionadas por inteligencia artificial. Por ejemplo, en sanidad, poco a poco se va normalizando también eso. O sea que... Sí, puede ser, porque hace 15 años nadie hubiese pronosticado que, por ejemplo, un smartphone, ¿no?, formaría parte de nuestras vidas. Incluso, a lo mejor sí con las nuevas generaciones, pero nunca hubiésemos dicho que personas de 70, 80 años usarían también el smartphone de una manera habitual.
Y esto ha ocurrido en 10, 15 años. Es decir, puede ser que dentro de 10 o 15 años tengamos este debate y alucinemos de lo ingenuos que fuimos, ¿no? Desde luego. Puede ser. Bueno, José, llevamos aquí ya tela marinera y Un supongo que rato. tienes que ir a comer. Si Sí. quieres, ya como última pregunta, háblanos un poco del cómic en el que estás trabajando sobre salud mental Sí, o bueno, dinos algo que te apetezca decir, una película que estés viendo, lo que tú quieras. Los bueno, no, últimos 5 minutos son para ti, venga. el cómic va a ser publicado por Norma Editorial. Sí. Y bueno, surgió de precisamente, como os decía antes, que mi pareja es psicóloga clínica, surgió de una conversación aquí en casa, ¿no? Yo hablaba con ella, porque ella cada día pues viene, como imaginarás, ¿no? Es un trabajo exigente y muchas veces venía frustrada, ¿no? Y decía, es que tengo a un paciente que está fatal y solo puede venir menos de una hora a cada mes. Y claro, yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, claro, pues tú te imaginas la clásica terapia, ¿no? De pago, privada, a la que tú vas semanalmente y estás una hora ahí tumbadito en el diván. Pero claro, te ves personas que tienen problemas muy graves, porque no digo que sean menos graves los de las personas que van a una consulta privada, pero digamos que no les inhabilitan tanto para la vida, para entenderlo, ¿no? Hay personas que sí, que directamente es que no pueden tener una vida normal, ¿no? No pueden tener un trabajo, no pueden tener, ¿no? Mantener una familia y cosas de ese estilo. Y claro, que esa persona, la única ayuda que pueda recibir sea de 45 minutos cada una vez al mes, media hora me apuntan por aquí, pues la verdad es que me chocó, ¿no? A pesar de lo cercano que tenía el tema, ¿no? Y entonces pues dije, oye, pues me gustaría investigar un poquito más, sobre todo a ver cómo a nivel público, que tenemos una sanidad pública potentísima, ¿eh? Pero cómo a nivel público estamos delimitados a la hora de dar respuesta a las necesidades de estas personas. Y a partir de ahí, pues hice un poquito de investigación, pues vamos a llamar periodística, con todo el respeto hacia los periodistas de verdad, en la que pues fui a distintos centros, hablé con distintos profesionales, pero también usuarios, personas que padecen algún tipo de trastorno. Y, y entonces el cómic es un poco pues trasladar eso, trasladar todo lo que me estuvieron explicando a, al lector, lectora, que esté interesado en ello, de una manera creo que amena y entretenida, en la cual jugamos, obviamente, para no hacer tan aburrido el caso de una narración en la que vamos de una casa a otra y de ahí a una sala donde hablamos con una persona, pues le intentamos dar un juego, vamos a decir, autorreferencial en el cual nosotros mismos nos vemos metidos en una especie de viaje de locura, obviamente muy respetuoso hacia las personas que lo tienen, ¿no? Y nada, y lo dibujaba mi compañero Alfredo Borés, que es un fenómeno. El tío, yo cuando vi que ya había escrito, ya había adaptado, de hecho, un libro que hablaba en este caso sobre la esquizofrenia, si no recuerdo mal, y que yo cuando lo vi dije, hostia, tengo que hablar con él, voy a hablar con él porque es justo el estilo, el tono que busco y aparte es una persona que ya tiene la experiencia de haber trabajado sobre este ámbito, ¿no? De la salud mental y está haciendo un trabajo que es maravilloso, glorioso, es muy chulo además, ¿no? Pues al final te ves ahí retratado, ¿no? También tú en las páginas, ¿no? Nos vemos a nosotros andando de un lado para el otro. Y la verdad es que tengo muchas ganas, no tanto a nivel personal en cuanto a la satisfacción de ver una obra publicada, que como tú bien sabes, que tú ya casi que se te ha hecho normal, ¿no? Cada año tener algo, varias cosas publicadas, pero es obviamente satisfactorio tenerlo publicado, pero sobre todo que pueda ayudar, a los que nos dieron su testimonio, por supuesto, pero también a las personas que no están, pero que se habla de ellas, que es la comunidad de todas aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno o de condición que les lleva a ser usuario o potencial usuario de los servicios de salud mental. También, lógicamente, que si puede ayudar también a los profesionales que están limitadísimos de recursos en sanidad pública en general, como tantos y tantos sabemos, porque ya son muchos años de recorte,
Pero en salud mental en concreto es un área que tiene sus peculiaridades, ¿no? El hecho de que tú no puedas ver esa dolencia no es ese puntito en ningún sitio, ni es esa fiebre que sube. Es algo que muchas veces cae en un exceso de subjetivización, no sé si existe la palabra. Pero bueno, si puede de alguna manera ayudar a esa gente o incluso al lector que diga, pues mira, yo no sé, me he sentido raro, me he sentido mal por tener esto o tener lo otro, y al leerlo que se dé cuenta de que no está solo, que hay una gran comunidad detrás, tanto personas que están en su situación y que compartirán con ella, pues, ¿no? A través de pues, espacios como Ubertament, ¿no? Donde se juntan personas que son usuarias, ¿no? Y entre ellos pues conversan, hacen sus grupos y demás, como también pues en el caso de que tengan la necesidad de recurrir a algún tipo de vicio, ¿no? De salud mental y demás. O sea que ojalá lo tengamos pronto y ojalá pueda ayudar. Si echa una mano a una persona y vamos a ser egoístas y alguna más, pues ya estaremos bien satisfechos con lo que hemos hecho, le hemos puesto mucho cariño. Pues nada, cuando saques el cómic, volvemos a hablar si quieres por aquí y hablamos del cómic largo y tendido, que creo que lo merece. Y también porque nos hemos quedado con tantas cosas con las que hablar que yo creo que... Como siempre, como siempre. Siempre. Bueno, José, ha sido un placer tenerte en Baker Café y además me ha encantado que sea realmente como una especie de charla de bar, porque aquí hemos tenido de todo. Tu pareja por detrás pasando, el perro roncando, a mí un paquete de Amazon, o sea, maravilloso. Qué desastre. Y nada, pues eso, quedamos pendientes del cómic. Cuando sepas algo lo anunciamos. Muy bien. Y a ver si en breve podemos retomar estas colaboraciones canónicas optirrealistas en el canal Optirrealismo. A ver si es cierto. Y nada, te dejo ir a comer a las japonesitas, aquí al lado de casa. Muy bien. Ahora me paso por ahí, te pego un grito o algo. Eso es. Vamos hablando. Pues nada, un honor y un placer Igualmente. poder formar parte de los entrevistados. Hasta la próxima.